dan cuenta del 19, nosotros nos enteramos en marzo del 20, pero COVID surgió en China. Pensamos quizás nosotros en el año nuevo del 19, ya había en China la neumonía que ellos mismos nos han impuesto, ¿no? Se sabe que es un terrorismo virológico. Entonces rápidamente se extiende a todo el mundo, dado lugar que se decretó el 10 de marzo de la pandemia. Y aunque no crean que sí repercutió mucho y hasta ahora hay secuelas. Tenemos todavía gente mayor, ustedes, tíos, abuelos, bueno, inclusive niños inmunosuprimidos. Está así desde que tuvo COVID, se dice, ¿no? Ya obviamente no es una pandemia. Al finalizar les voy a recordar la fecha pero como se dice, ha venido el COVID y ha venido para quedarse. Los efectos han sido obviamente mayores en los países pobres. En este momento somos nosotros, después ahí arribita, no, creo que abajo está Haití, pero ellos deben estar iguales. Y el control de la pandemia solo es posible con el desarrollo, la producción vacía. Aunque no crean, sí, no todas las que nos han puesto a nosotros, las vacunas, no sé cuántas tendrán, pero sí pregunto, ¿cuántas tienes de COVID? 3. ¿Vos? ¿Quién tiene más de 3 de COVID? Bueno, quizás 3 no alcanzaron. Y a nosotros nos han puesto 4. Y algunos, hay gente que tiene 5. 3 no sirve. Con 3 está bien. Solamente el que no tiene nada, al final le voy a decir que sí deberían ponerse. Cuando uno está así, y mañana yo despierto y de pronto así disfónica, dicen que es una laringitis, quizás un estornudo nada más, eso no es influenza, eso es COVID, ¿ya? Y van a ver por qué. Bueno, estas 3 cosas, puedo hacer una pregunta de esto, pero ¿cómo sería? Es para que se acuerden que el síndrome respiratorio agudo severo del coronavirus SARS-CoV-2, esto está conocido como la enfermedad, bueno, eso no se va a olvidar nunca más, del 2019, pero la primera pandemia fue, miren, casi pues son 10, 20 años antes, fue causada por un coronavirus del síndrome respiratorio SARS-CoV, ¿no? Estos brotes están en China. En la transmisión fue principalmente las gotitas de flujes respiratorias causadas por un coronavirus que se llamaba coronavirus del síndrome respiratorio agudo, porque es realmente los que la han pasado en esa época sin papá. Ese es el primero, 2002. Y el segundo ha sido 2012, y después tenemos el 2019. El 2012 es el síndrome respiratorio del Oriente, ¿no? MERS-CoV, que apareció por primera vez en Medio Oriente. Está relacionado esto con los camellos, pero tenía, fíjense, una tasa de letalidad de 35%. El COVID-19 es bajísimo, mucho menos. Y nosotros, por ejemplo, ¿qué es lo que a mí me interesa? Y hacerles un resumen, porque la verdad, hemos estado frente al COVID y casi pocos somos los que un niño nos haya contagiado. Nosotros contagiamos al niño. Siempre les digo, yo digo contagio, la palabra es transmisión, ¿no? Transmisible. Entonces, los niños representan, miren, del 9 al 12% de los pacientes diagnosticados. O sea, es bajo. Y también lo bueno, pero vamos a ver por qué, de ese bajo porcentaje, el 90% de los chicos son asintomáticos o tienen síntomas leves a moderados. Y el primer caso pediátrico, les digo, obviamente tuvimos 19, enero, febrero, marzo, pero el primer caso que fue en China, pediátrico, fue el 2020. Dentro de la epidemiología, es lo que yo les acababa de decir, que el SARS-CoV-2 ha ido, digamos, variando con la aparición de nuevas variantes, pero ya vamos a distinguir uno, que son más transmisibles y que escapan un poco a la inmunogenicidad, quiere decir a las vacunas que nos hayan puesto, ¿no? Yo creo que sí, a principio de año sí tuve, yo creo que ha sido COVID, porque de la nada así, la laringitis, nada me dolía, nada, de manera que hay una variante que ahora está circulando, que se produce así. Pero en los chicos, en los niños, la infección generalmente es leve. Yo le digo por suerte, porque imagínense, cuando un chico se enferma es terrible, ¿no? Especialmente a nivel de la comunidad y de los padres. Porque generalmente
digamos, el aislamiento social, el cierre de las escuelas sería terrible, los cambios de organización de la asistencia, el empobrecimiento de las familias y la enfermedad de muchos que esto en los adultos ha causado, ¿no? Los seres no que se han muerto o tiene todavía su impacto. Y nosotros estamos viendo a través de los niños que han sido afectados. Antes en niños no se decía salud mental, no había este diagnóstico. Pues ahora, desde hace unos 2 años, fuera de los diagnósticos que ustedes, por ejemplo, un chico puede entrar por neumonía al hospital, con neumonía grave complicada, su segundo diagnóstico si tiene bien, si no, no, el tercero va a ser la inmunidad, vacunas completas e incompletas, el cuarto va a ser su estado nutricional, obeso, normal, trófico, y el quinto va a ser un diagnóstico de salud mental, que también tenemos que hacer, que a veces no lo hacemos. Bueno, esto del coronavirus, una gran familia de los virus ARN. Conmigo vamos a ver un montón de virus a partir de estas clases que les voy a dar. Les voy a hablar mucho de ARN, pero es así, es importante saber porque en base a este núcleo que tiene se forman las vacunas. Estos son zoonóticos monocaterianos con envoltura perteneciente a las familias. También vamos a hablar de todos tienen su familia, su orden o su subtipo, son coronavirus o rinovirales. En los seres humanos, los COVID causan síntomas respiratorios y gastrointestinales. Realmente, diagnósticos diferenciales hoy en día hay que hacer y hay que agregar inclusive HANCA también, que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, ¿no? que hemos visto y es lo que no queremos que produzca bronquitis, neumonías, el síndrome de dificultades respiratorias es lo grave, por eso que las terapias tienen que estar atentas. Y lo peor que también es una cascada inflamatoria, ¿no? Que ahorita vamos a enumerar, que es la coagulopatía, la insuficiencia multiorgánica y la muerte. Estos COVID tienen que recordar que hay 2 familias, alfa coronavirus que pertenecen a las beta coronavirus y los delta coronavirus que son gamma coronavirus. Estos alfa y beta, estos son los que nos causan. Son los que se van a encontrar en mamíferos, murciélagos, roedores y betas humanos. Porque se cree, se sigue todavía, es una teoría de que hay un intermediario, como que ha sido intermediario, ¿no? Si beta, que es un tipo de marsupial. Y los delta y coronavirus y gamma, o sea, alfa, beta, esos dos, alfa, beta, entonces hasta humanos. Y en cambio el delta y gamma, por suerte, y se cree que se ha quedado en las aves. Pero también hay que controlar a esa gente que les gustan, ¿no? Los animales y por ahí no está demostrado que esto delta y gamma pase al hombre, pero era igual antes dentro del ANCA que creemos que solamente una variante es la que pasa al humano, ¿no? Esto se puede llegar a producir. Este es un pequeño resumen que si yo veo primero, les dije esto es un poco chueco, ¿no? No voy a hacer. Igual se ve. La primera, como no era pandemia, pero el primer cuadro que se produjo fue en 2002, que es el síndrome respiratorio agudo, SARS-CoV-2 en China, y que se asoció con una enfermedad leve en los niños. Por suerte, en comparación con los adultos, y este SARS del 2.2 de los niños no produjo. No había casi, digo, acá dice, muertes en los niños. Este es el síndrome respiratorio severo del 2002. Pero, si nosotros nos vamos a ir al otro, bajando acá, en Arabia Saudita, les dije 10 años después, se produjo un nuevo beta coronavirus, dije alfa beta, y que sí se podía propagar de persona a persona y que ya producía muertes. Después, 7 años después, en 2019, tenemos que los niños son afectados con menos frecuencia por el SARS-CoV-2. Pero ¿qué pasa? Yo me voy a ir allá, justamente no se ve bien, pero ahí dice, los coronavirus circulantes comunes, ¿saben qué? Cuando nosotros hacemos un panel respiratorio, ¿qué quiero buscar? Virus y bacterias, ¿no? Cuando existe un niño en una sala internada. Y si yo le hago el panel respiratorio, me prueban estos, y me sale coronavirus circulantes comunes, que no es el COVID-19. Pero esto, si ustedes ven, tienen unas siglas, ¿no? Acá, de este estoy hablando.
22, 9, yo tampoco necesito que se memoricen porque ni yo me voy a acordar, pero esto les cuento que muchas veces cuando hago este panel el Vietnam me reporta, pero yo no me asusto porque son los comunes que están en los chicos, en los niños y que producen, como dice ahí, un cuadro que se trata en forma ambulatoria, parecido al resfrío, parecido a la influenza y al final es un COVID. Entonces no tenemos que asustarnos. Para repasar, SARS-CoV-2, vuelvo a decir, no se olviden, es un ARN, ¿no? Es un núcleo monocateriano. Ustedes saben que siempre ha habido mucha propaganda porque de cómo se hizo la vacuna, justamente en uno de sus componentes que tiene acá una de las proteínas, que es la SCAP, ¿no? La S. Entonces tiene esa formita y se van a fijar, lo vamos a ir viendo, bueno, ya han visto cómo van a haber influencias, siempre son redondos, ¿no? Los virus, pero que va variando y a le da esa especie de coronavirus, las glicoproteínas. Yo me interesa así que sepan esto de que es en base a su núcleo de ARN se sacan las vacunas y que tiene estas proteínas también que le van a dar, van a ejercer más virulencia o no al virus, ¿no? Que es importante la S, la de membrana M, que ustedes van siguiendo y van viendo las más importantes, S, M, la de envoltura E y la nucleocápsida. Es esto que lo vamos a hacer fácil, son la fisiopatología, vamos a ver 8. ¿Qué pasa? Sabemos que el virus se va a ir a adherir a la parte respiratoria, las células, entonces ingresa del medio ambiente, el 1. Entonces, el ciclo de vida comienza con la infección de las células del huésped, divide en 5 fases. La más importante, adhesión, se va a adherir, va a ingresar, penetración, va a haber la biosíntesis, maduración y liberación. Bien, esto sí, voy a hacer una pregunta. Entonces, pero estos virus siempre, y han visto ese ensamblaje que se produce, es a través de proteínas o enzimas. En este caso, una vez que ingresa, se adhiere a la enzima angiotensina, que es la AC2. Y esto es tipo CAPTEM porque ahora vamos a ver en los niños, porque creemos que los chicos no tienen un virus que produce síntomas leves y les afecta menos. Este receptor generalmente lo tiene no en la cantidad que tenemos nosotros los adultos. Una vez ya, a través de esta enzima, estamos en el 2, vayan siguiéndome, una vez dentro de la célula, el virus ingresa al núcleo de la célula huésped a través de su núcleo, pues el ARN mensajero viral. Luego, este ARN mensajero se usa para producir la proteína viral, se van a liberar muchas partículas virales, es rápido. Luego existe una adhesión de la glicoproteína trimérica porque tiene una punta y una cabeza, digamos, y una cola, y se proyecta desde acá a la superficie viral. Todo esto se va a producir dentro de esa célula respiratoria que tenemos generalmente, que es desde la nariz, la garganta, y que tiene que ingresar donde al pulmón, ¿no? Bueno, estas enzimas determinan esa diversidad de coronavirus y el tropismo depende del hospedador. Pues les decía que en los niños no se va a producir tan así porque no existe esta enzima. Hay, pero en mínima cantidad. Entonces, estas enzimas tienen un pico y una cola. Ahí mismo se producen dos subunidades funcionales que se llaman S1, S2. Posteriormente va a ingresar y el SARS-CoV-2 tiene un sitio de división en el que se produce otra, porque ya para su adhesión, posteriormente dentro ya ingresando, digamos, a la célula, al pulmón, las partículas virales que ya se han reproducido, a través de único de purinas, a través de proteínas, las partículas virales típicamente penetran las células epiteliales del pulmón, que son el espacio alveolar, a través tanto del pico y apical, y se produce la respuesta inmune, se va a producir toda esa cascada inflamatoria, producto de las enzimas importantes que en ellas se van
producir, van a interactuar la interleuquina 6, la ferritina y todo lo que sabemos. ¿Qué es lo que yo les decía hace rato? ¿Por qué hay diferencias, llegando a esta fisiopatología, por qué los chicos no producían? Hipótesis, son hipótesis. 3. Una, que estos receptores ACE2 de sangre se expresaban abundantemente, se expresan en las células ciliadas bien diferenciadas, pero en los niños, a nivel alveolar, existe menor cantidad. Entonces esa puede ser una de las probabilidades de que un niño no tenga tanta, no se enferme. Y que también pasa la respuesta inmune. Ustedes saben que los chicos están desarrollando su respuesta inmune, y también qué pasa, que en comparación de los adultos, ellos están formando recién, o sea, la epitelización es nueva y se van enfermando, ¿sí o no? Se van enfermando un montón van atravesando diferentes infecciones por tantos virus que conocemos. Entonces hay un órgano importantísimo que nosotros siempre controlamos a los hijos, que es el timo, y que por ejemplo en un niño desnutrido ustedes van a ver así, no tiene nada, y de la misma edad, en el mismo momento, el otro tiene así, y porque el desnutrido siempre se compara con el SIDAM, un síndrome de inmunodeficiencia nutricional. Uno es la respuesta inmune, y tercero, que estos chicos los vamos a someter a vacunas, ¿no es cierto? Desde que nacemos, desde que hasta ustedes les pregunto, están vacunados, pero por otras, pero a ellos desde que nacen con la BCG. Eso va a hacer que se llama la presencia simultánea de otros virus en el crecimiento epitelial de los pulmones y las vías respiratorias en niños pequeños, hace que el virus SARS-CoV-2 compita con ellos. Esto es cuando se enferman, y otro es con las vacunas. Bueno, esto es fácil. ¿Cómo se transmite? Igual que los adultos, siempre, pero es lo que les decía. Si bien son por las gotitas respiratorias, a través de membrana, pues uno tiene que estornudar, ¿no es cierto? La etiqueta de la tos, nunca se olviden, tienen que estornudar, toser, hagan eso, y ahí. Pero no existe, ¿no? Que estornudan y todas las partículas, viene alguien, hace esto y luego se lleva su nariz y su boca. Y lo que les dije, siempre, y estoy convencida, pues, que un niño se enferma, tiene que haber un adulto enfermo de edad. Luego, hasta ahora, todo lo que hemos visto en neonatos no ha sido de transmisión vertical, sino que en el momento que nació, la madre ya estaba enferma, y al sacar al niño, ahí se produjo la transmisión. Luego, que sí, sabemos que los mayores de 10 años sí pueden ya, porque tienen fuerza, ¿cierto? Para toser y te pueden transmitir, te pueden contagiar, pero los menores de 10 años es difícil. Bueno, en las manifestaciones clínicas de los chicos, hay un periodo de incubación para esta enfermedad con una de 2 a 14 días, pero una media de 8 días, ¿ya? Una gran proporción, hemos hablado, son asintomáticos, y si son sintomáticos, ¿qué tienen? La mayoría tenía fiebre, lo ven en el cuadrito también, fiebre, la rinorrea, que es la congestión nasal, disnea, algunos, la anosmia, que es la ausencia del primer craneal olfatorio, y la augesia, que es la falta del gusto, mayormente se presentan en los más grandes, ¿no? Porque un niño es difícil que diga no siento y no huele. Pero sí veíamos mucha diarrea, náuseas, vómitos, los más grandecitos, pero fatiga, cefalea y náuseas, anorexia. ¿Cómo se diagnostica? Hasta ahora sigue siendo el gol estándar realizar la PCR, tiene reacción en cadena de polimerasa, es el patrón de oro. ¿Por qué podemos diagnosticar desde el inicio de los síntomas? Porque uno va a ir o se va a dar cuenta que está enfermo desde que inicia, no antes. Nadie va a decir, creo que estoy incubando, porque no se va a dar cuenta. Salvo nosotros, si haríamos un estudio y diríamos, están muchos enfermos, están estornudando, quizás me enfermen, y podemos contar 2 a 3 días, ¿no? Para ver si vamos a presentar síntomas. También se puede hacer ahí la PCR. Ya les dije, esto se puede hacer con hisopos, abriendo la boca, que algunos ya se han hecho, o se acuerdan que con los
metía, me parece que entrar a tu cerebro, en la nariz, que son así grandes. Pero también, por suerte, se elimina por vía digestiva y nosotros hemos encontrado en niños a través de las heces, la orina. Generalmente esto se pide en las formas que se pide es nasofaringes y orofaringes, ¿no? Y después se hace un. Es la primera. Pero la segunda, ¿se acuerdan? Esto se utiliza muchísimo en la prueba de antígeno rápido. Eso es más económico inclusive. Y se puede considerar como una prueba rápida, orientadora en pacientes con sintomatología. Compatible con menos días, o sea, en los primeros días, no sirve más allá de la semana. De bien, ¿por qué dice? Se debe realizar una PCR si el resultado es negativo y si persiste la duda diagnóstica. Eso era lo malo, que si los primeros días no, por muchas causas, uno porque no tenía muchos síntomas o porque fue mala toma y sale negativo, pero el paciente tiene síntomas, ahí en ese caso se repetía y se hacía una prueba, una PCR. Y acá ya en los hospitales nosotros, en realidad pedían, ¿no? Todos los cirujanos que no entraba a quirófano si no tenía un antígeno. Y ustedes ven que el antígeno puede dar también negativo, pero ellos no entendían. Veían negativo y decían operaban. Y lo que sí todavía se hace son las pruebas ELISA. Siempre les voy a decir, el ELISA que determina para todos los virus, hasta actual. O sea, es la prueba de antígenos, anticuerpos que se determina por la IgG y IgM. Entonces, frente al SARS-CoV-2, una muestra de sangre, sueroplasma, se estima que son de 5 a 7 días tras la infección. Y son las curvitas, ¿no? Entonces se fijan la carga viral desde el inicio, la verdecita, y podemos pedir el antígeno, la antigenemia, luego se forma la IgM y después viene la IgG, que nos han hecho estudios, ¿no? Para ver cuánto persistía nuestra IgM y yo no les voy a decir que son años, son meses. Esta es una interpretación grande comparando PCR y la ELISA, IgM y IgG. Es un jueguito y uno ve, sabemos que siempre la G va a ser más de recuerdo de que tuvo la enfermedad, pero es bien importante, ¿saben? Para lo que viene ahora. Bueno, entonces, fuera de eso, ¿qué les pedíamos a los pacientes? Si sospechábamos la prueba del GORD, sabemos, pero ¿qué más le podíamos pedir? Porque si hay una cascada inflamatoria de este virus, va a producir muchas alteraciones. Entonces, les pedimos desde un hemograma de rutina, electrolitos, la DHL, función renal. ¿Se pedía o no se pedía PCR, reacción en cadena, proteína C reactiva, y la procalcitonina si uno creía que había sobreinfección bacteriana, porque la procalcitonina es carísima y aparte de eso no vamos a pedir por pedir. Y para enfermos más críticos, ahí lo que les decía, estaba ácido base o gases venosos y bien arteriales, ferritina, número D, creatina, fosfoquinasa y a más cosas porque va a producir más alteraciones en los que están más comprometidos. Miren, casos no severos, los leucocitos no es una norma, podrían estar normales o disminuidos, podría haber neutropenia, o sea, es un virus y todos decimos nos va a producir linfocitosis, ¿no? Podría ser o no. Y la proteína C reactiva porque produce un proceso inflamatorio, ¿saben? ¿No? Siempre les digo, no solamente es para la infección, la PCR es el proceso es inflamatorio, uno se quema y tu PCR se eleva y no quiere decir que tenga infección. Y la proca sí, generalmente es un parámetro, inclusive que ahora está cambiando los últimos términos de sepsis, pero todavía se la cataloga como un predictor de sepsis, ¿no? Y en casos severos, ya les decía, más cosas. ¿Qué más le vamos a pedir? Bueno, esto solamente para explicarles que sí hay que pedir una radiografía. Y ustedes saben que también en adultos se pide una tomografía. Nosotros no podíamos pedir tomografía en los chiquitos, en los chicos más chicos, ¿por qué? Porque hay que ponerse anestesia. Y para intubarlos, ustedes saben, la vía respiratoria, y ahí tenían miedo los anestesiólogos, intubarlos y que se contaminen, digamos, que se infecten. Entonces era difícil, pero como los niños no tenían tanto compromiso, una placa no sirve.
Entonces la radiografía sirve para detectar la afectación pulmonar y de baja sensibilidad. Se debe considerar ataque, pero hacíamos poco, porque ellos no querían intubarlos a los niños, en plena pandemia, les hablo. Y los hallazgos radiológicos realmente también podían confundirse, pero habían infiltrados unilaterales que se parece mucho a una enfermedad que nosotros vemos, eso de vidrios deslustrados, desmerilados, se ve en la membrana hialina, confundía a los neonatos, o bien yo veo en un neumocistis girovese, o sea que no era tan patognomónico de esto, había que descartar que el niño no tenga VIH y que el niño no tenga una membrana hialina. Esto es lo que tiene. Está muy cortito, obviamente que no ustedes le queda mucho más desarrollado, pero yo acá podría poner ahora también el HANTA, pero vamos a hablar de cuadros plenamente respiratorios. La influenza, sabemos, que es lo que yo les decía, muchos de ustedes están, casi todos, diría yo, con fiebre, bueno, no están, pero tienen tos, puede dar más fuerte con dificultad respiratoria, dolores corporales, me refiero a las mialgias, tráqueas, eso de que me siento cansado, no me siento bien, puede haber. En los más chicos nosotros tenemos siempre, en los niños hay vómitos, diarrea, esto que les decía, decaimiento, malestar general, ¿no? Ese, influenza. El resfriado común es más leve. El resfrío, ustedes cuando sientan esa cefalea, tensión, todo, es influenza. El resfriado común es aquello pasajero y con menos importancia, diferentes manifestaciones, moquitos, rinorrea, y que dicen se me pasa con un tecito, con un mono, se me pasa quizás cambio de influenza, tienes que tomar de mañana, tarde, 3 días por lo menos. El resfriado se puede pasar con un paracetamol, porque sus síntomas son un poco más bajos. Y el COVID, lo que les decía, bueno, muy parecido a la influenza, fiebre, tos, dificultad para respirar, ahí se puede agregar los últimos síntomas de la última variante, que es la ronquera, ¿ya? Y eso se ve en la última variante que hay. La transmisión de los tres, a partir de las gotitas, aerosoles y contacto directo, ¿no? Y tener una buena higiene, digamos. Les decía, estornudar, todo, nos limpiamos la nariz, no tirar el pañuelito en el piso, y la señora que limpia va a agarrar, ¿no? Hay que pensar siempre en los demás. La prevención, ahora sí, acá. Cuando yo digo prevención, la primera siempre, y vamos a hacer como médicos, creo, ¿no? Que hay alguno que zafa, que dice que es antivacunas de los médicos y pediatras, imagínense, no sé cómo hacen esa especialidad, si no quieren vacunar a los niños, no ven, sale de acá y hay en un hospital una persona, por ahí más, pero no la conozco. Y la vacuna contra la influenza es la anual, ustedes saben que en base a sus mutaciones que tiene por sus proteínas, ¿no? H y la N, entonces cada año va cambiando, por eso que esta vacuna tenemos que vacunarnos nosotros. Esta vacuna, Estados Unidos, ¿no? Son los países que nos comandan el mundo, en Latinoamérica entonces sacan en noviembre, diciembre, a nosotros nos llega, se ha llegado fines de marzo, ¿no? O principios de abril, que es esa la que nos sirve para este año hasta, para mí, vacúnense hasta septiembre. Nos sirve más allá, ya no, porque ya cambia, ¿no es cierto? La estacionalidad, ya ellos están fabricando la otra y a nosotros nos quieren vacunar lo que ha sobrado, ¿no? Ahora es donde tienen que vacunarse, chicos. Si se han enfermado, no importa, si no se han vacunado, pasan 2 semanas, se pueden vacunar. Y como él me dice, a mí me han vacunado, porque había que esperar de su hepatitis, por lo menos, alguien les dijo, las enfermeras, 4 semanas. Lo lógico era esperar 2 semanas. Digamos, no sé, si me vacuno con una X vacuna y a las 2 semanas sí me puedo vacunar. Lo mismo es si me enfermo. Si estoy con influenza ahora, 2 semanas pasan, me puedo vacunar. Porque es el tiempo de formación de anticuerpos. Luego, el resfriado común, sabemos que solamente tiene medidas de higiene, es lo que les decía. Hidratar, mucho líquido. Y COVID es la vacuna anual que sí no puedo decir que no se vacunen más, pero quizás de unos 10 años, y sigue y hay pocos, hay que vacunar, ¿no? Vacúnense. Sí, y los que no se han vacunado nada, especialmente nuestros chicos, tienen que vacunarse. Ahora vamos a hablar al final, ¿qué vacuna? Y bueno, el tratamiento para influenza, oseltamivir,
pero en los casos no, o sea, tengo gripe y gripe que se llama, ¿no es cierto? La influenza, y ya tomo, no, los Celtavivir, obviamente cuando hay factores de riesgo. Nosotros, si yo un niño tengo que entra por neumonía y me sale influenza, le voy a dar los Celtavivir y no antibióticos. O una persona de tercera edad o un paciente que es asmático y que puede agravar su cuadro, no es para ellos. Resfriado, manejo sintomático, y el COVID, que dice la prevención, y luego es el manejo sintomático y de acuerdo a lo que tenga. Las certificaciones, digo, de pacientes se decía, en niños asintomático, leve, moderado, severo, crítico, que después lo vamos a dividir en vez de 5, 4. Porque el asintomático era, les decía, como por esas causas, hipótesis, venían y decían, la mamá está, podríamos decir que sí, el niño está contagiado, pero había que hacerle su prueba. Y si salía positivo, si no tenía síntomas, medidas generales, igual que en el leve. El leve, miren, pocos síntomas, el chiquito, que tenga tos, mocos, puede tener o no fiebre. Y ahí sí, miren, en tanto desde el primer momento teníamos que pedir radiografías, porque como los chicos traían pocos síntomas, podría ser que ya tenga una neumonía, en todos. Obviamente, en el asintomático leve, inclusive por teléfono, ¿no? Nosotros hemos tratado a los niños así, pero de los que tienen confianza. Moderado, ya ahí, si tenía neumonía y estaba bien, depende del medio, podíamos mandarlo a su casa con medidas, y si no, se internaba. Por ejemplo, acá, severo crítico, ya crítico, fisioterapia intensiva tenemos que tener al lado. Y en este severo, con sus síntomas, tanto respiratorios, o se podían agregar otros como gastrointestinales, y el niño, bueno, llegó el niño, porque estamos hablando de pediatría, tenía más síntomas. Y se acuerdan, eso también para adultos, que la saturación en Cochabamba tenía que ser mayor a 92%, para decir si tenía 90, nosotros menos de 90 ya nos preocupábamos y teníamos entraba con puntitas, y por ahí, para que no vaya crítico a una falla respiratoria o un distrés, estaba terapia intensiva, porque miren, había mucha más alteración. Entonces, ¿qué hacíamos con esos chicos que les decía? Asintomático, medidas generales, pero ya los he unido, el severo y crítico, ¿no ven? Entonces, asintomático, y me adelanté y les decía medidas generales. En el leve, que también medidas generales, tratamiento sintomático, que era líquidos, paracetamol. El moderado, en esos pacientes que si bien tenían una neumonía, pero tenían una enfermedad de base, eran en este caso pacientes menores de un año, yo he internado a mis pacientes bebés o desnutridos, o se sabe que ya tenían diabéticos, no es lo más lupus, se tenían que internar para los que tenían esas condiciones, o sea, morbilidades, y los otros no. Severo y crítico, sí. Por eso que hemos internado poco, y los graves que tenían una enfermedad, uno que otro ha muerto, muy poquitos. Esto, ¿qué vamos a hacer? Saben, medidas generales, el aislamiento, esto debería ser así, pero a uno ve un dibujito y da gana, en cambio acá les poníamos barbijo, salían de la emergencia y su mamá le decía, sácate, si ven esta foto, la mamá le pone, ¿no? En cambio en nuestro medio, sácate, y lo tiraban en la puerta porque somos así, ¿no? No transmitimos lo bueno y tenemos que educar, inclusive la basura, colocar esa distancia. Ustedes han visto en el hospital, cuando yo entro, tenemos poca infraestructura, pero si saca una cunita, la otra, entonces trato de que uno esté acá y el otro paciente esté acá, ¿no? No esté menos de un metro. Eso es mi internación también. Y esto sabe, es solamente para que recuerden, que nunca se olviden de lavar las manos, siempre. La limpieza, esto también son medidas generales, como puedo decir en qué consiste. Y esto, nosotros, miren, hasta mi tratamiento de VIH está acá, pero no, porque el lopinavir es un antirretroviral que no sabíamos qué tomar, ¿no? Y tomaba, bueno, a mí me pedían, porque creían que el antirretrovirales, la hidroxicloroquina, esos dos fuera, nada. El remdesivir es lo único que estaría probado y que es tan caro, el antiviral, en base a los adultos
y ahí yo les muestro, no es necesario las dosis, pero bueno, ¿no? Nosotros manejamos, para mí a un niño de más de 35 kilos, ya la dosis es como adulto, pero se maneja, la única en esos casos que tenían ya hipoxemia grave o la idea era antes de que entre el respirador, pero los primeros nada. Tampoco es, o sea, es release, es aquí, solamente para estos que van a necesitar oxígeno para mi terapia intensiva. Y tiene que ser los primeros 5 días, más allá no tenía efectividad. Y el dióxido de cloro, por favor, para nada, ¿no ve? Que han tomado muchos, ahora no han tomado, pero han llegado 2 chiquitos con hemorragia, ¿no? Una hemorragia digestiva baja, porque su mamá les dio, y esto no debería. Lo que yo les puedo reportar abajo que ha causado muerte. Entonces, ahora esto, a todos vamos a dar antibiótico, ustedes saben que no quiero que den antibiótico a todos, porque no se recomienda empíricamente, salvo, ¿saben? Ahora vamos a ver en qué casos, por ejemplo, si yo creo que inmediatamente yo no voy a pensar que tengo una coinfección, pero si yo lo interno y ese chico va a entrar a terapia intensiva y al lado, en mi terapia, las terapias no son estériles, están todas las bacterias multiresistentes. Pienso que hay un metiere, un estafilococo a un lado, al otro lado, una Klebsiella o Pseudomonas. A mi paciente sí voy a escalar y le voy a dar vancomero, digamos, el que esté en terapia. Terrible, ¿no? Lo máximo que tengo en el hospital. Pero después, si este chico salen cultivos negativos y todo, porque lo debemos cultivar, está en terapia, estoy hablando de que terapia voy a desescalar, es decir, o le voy a quitar el antibiótico o le dejaré con un amoxiclavulánico. Corticoides nosotros no damos de forma general, excepto en que hay recomendaciones, todo de los niños en base de los adultos, les dábamos para los chicos que entraban a terapia intensiva y tenían insuficiencia respiratoria, utilizamos la dexametasona en esta dosis y en algunos chicos, pero dexametasona está acá. Vamos a avanzar una complicación del COVID, que esa es la que quiero, porque muchos conocen y otros no. Y la anticoagulación, también en base a los reportes de los resultados que hemos llegado a usar en algunos chicos, les digo la enoxaparina. Después, no. Y estos sí, tienen que saber que en inmunoterapia, los anticuerpos monoclonales, que sí, por ejemplo, existen, que hay que utilizar en casos muy seleccionados. Miren, por ejemplo, el tocilizumab, que sí hay, que se utiliza también en algunas enfermedades inmunológicas. Un ejemplo común, usan mucho el lupus. Nosotros solamente sí, nos dosan, eso es lo bueno que sí se está haciendo hasta ahora de interleucina 6, está en la cascada de procesos antiinflamatorios, de proinflamatorios, y si tenía muy baja, si se le da inmunoglobulinas, intravenosas y plasma hiperinmune no hemos llegado a utilizar, y estos siguen otros anticuerpos monoclonales que han aparecido más riesgos. Vamos a evitar AINES, solamente utilizamos paracetamol, y nosotros no podemos utilizar, tranquilizar, no es propio utilizar una mascarita y que salga por ahí, excepto los virus, entonces tratamos de que sobre todo hay que evitar la infección. Y ya les decía, acá está, la psicoterapia solo, si yo considero sobreinfección, ahí sí le pido cicloprazolina. Y me guío en esto. Si tiene una PCR, la TNC reactiva alta y la procalcitonina alta, obvio, creo que tengo una infección bacteriana y ahí veo. Si no está en terapia, utilizo una cefalexina de tercera. De tercera, ustedes saben, lo más usado es cefalexina o cefotaxima. Y en el otro, tengo alta la PCR, puede ser inflamación nada más, y si la proca está normal, es inflamación y no infección. ¿Esto qué? Es para ustedes nuevo. Aprendimos, les digo la verdad, con este COVID, esta enfermedad. No había antes. Se llama síndrome inflamatorio multisistémico, o PIMS, que está asociado al COVID-19. Los chicos que venían, hemos tenido que aprender que se llamaba esto,
¿Por qué tenían? 2/3 de nuestros pacientes venían muy mal y necesitaban terapia. Y se asociaba a de que estaban cursando, estaban pasando o ya pasaron el COVID-19. Y para eso me servía la PCR o en el ISA, la IgG, porque las definiciones que hacían todos los países, especialmente los que ya tienen más tecnología en los métodos diagnósticos, nos decían que sí que tenía que existir un paciente con todos los marcadores inflamatorios elevados, que vamos a ver ahora, y que afectaban por tema multisistémico, que afectaban desde la piel, las mucosas, órganos diferentes, y que tenía que estar evidencia de infección o exposición reciente al SARS-CoV-2. Y miren, los grupos etarios son, entonces se llama así, ¿no? Síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico cerebral COVID, SIMS o PIMS. Y miren, en estas fotitos ustedes pueden ver ese ojo rojo. No tiene lagañas. El edema de los dedos, de pies y manitos, y que tienen esa peculiaridad de descamación. El rash, que debería llamarse es un exantema, yo perderá estas enfermedades justo, son un exantema, ¿no? Macular, ni siquiera es papular, está en tronco, extremidades, hay edema también, ¿ven? De labios, y también una tipo queilosis, queilitis, y que también podría haber sangrados. Esta enfermedad, yo por ejemplo, si bien esta parte que ven ustedes de afuera, tenía inflamación de otros órganos importantísimos como es el corazón, los vasos sanguíneos, los riñones, sistema digestivo, cerebro, piel y ojos. Venían, chicos, por el primer signo, fuera la fiebre, que es el 100%, yo diría, el dolor abdominal. Y venían para ser operados de apendicitis, pero generalmente venían de clínicas, como querían atender, y de todos los niveles, 1 y 2, pero por un abdomen agudo. Es un síndrome diferencial, esto lo he visto mucho por la enfermedad de Kawasaki, ¿no? Generalmente esta enfermedad casi muy poco se la ve acá, pero hay, es más inclusive del Mediterráneo, hay genes propios, si sus padres son, afecta, en Bolivia hay muy poco, pero hay que hacer diagnósticos diferenciales por estas lesiones en piel, fíjense, con un síndrome de shock tóxico que quienes tienen una toxina, es el STT, especialmente del estafilococo y del streptococo piógenes. Había que hacer, que uno lo veía un chico así. Y la Organización Mundial de la Salud, solamente que les pongo en este cuadrito, decía, fíjense si es un error nuestro, que solamente atendemos hasta los 15 años, deberíamos atender hasta los 21. Es una etapa de adolescencia todavía, adolescente joven y adolescente maduro, diría yo, desde los 15, 19 es la OPS, y otros países 21. Nosotros no hay infraestructura, ¿no? También tendría que haber especialistas de este tipo de edad, que no es desde que nace hasta los 15, y hay otras patologías que se presentan, ¿no es cierto? 15, 19, 21. Y miren qué decía, 2 de los criterios, esa erupción que les he mostrado, lo peor es que cuando ya tengan hipotensión o datos de disfunción miocárdica. Síntomas gastrointestinales, les decía, y todos los laboratorios elevados. Pero acá hay otro. El CDC, que es el Centro para el Control de Enfermedades de Atlanta, hasta los 21. ¿Y qué tenían que tener? Fiebre. En todo coincide que estos pacientes tienen que tener fiebre, que tienen que tener el antecedente de haber tenido o estarlo cursado con SARS-CoV-2 y todo el proceso inflamatorio a nivel de laboratorios y el examen físico, que era lo que les decía. Esos eran cuadros que presentan en otros países, pero ¿qué se dice? Fiebre casi el 100%. Esto sí, ¿de acuerdo? Se puede ser SIMS o puedo poner PIMS, ¿no? Que es la traducción en pediatría. Síntomas digestivos, yo les dije, mayor al 50%. El dolor abdominal vamos a ver, por eso venían para que nosotros les operemos de apendicitis. Los cirujanos. Exantema, es un electrodermis, escarlatiforme, eritema multiforme, que uno tiene así el dedo, es ese lívidos reticulares, ¿no? Eso quiere decir. Conjuntivitis a la luz de sus ojos. Obvio que tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, pero esto, si había el antecedente de SARS-CoV-2, era el PIMS. Y luego, casos más graves, jóvenes, shock, taquicardia,
hasta un estado de meningismo, síntomas respiratorios, han entrado al respirador, pero fíjense esos ojitos cerrados. Entonces, ¿cómo hacíamos el diagnóstico? Hemograma, la base, también función renal, función hepática, los marcadores de inflamación que son bien importantes, los de coagulación, porque ahí va a haber prolongación, y ahí el dinero B, la interleuquina 6, hacen eso sí, hacemos acá en el hospital, hacemos todo esto, la bioquímica y cronotremia, también acá, ustedes ven, es un equipo multidisciplinario. Bueno, en una época, ustedes creen, nosotros nunca nos hemos vestido así, pero deberíamos habernos vestido así. No, había que tener una protección, porque es difícil intubar, ni sobre esto, si nos poníamos máscara era difícil, ¿no? Porque uno transpira y se empañaba. Fue terrible, pero había que tener cuidado porque se podía tener el SARS-CoV-2. Pero la ecocardio sí, había que hacer, y hoy en día esto es lo bueno que actualmente, ahora 2026, que todos los terapistas también tengan al lado del paciente poder hacer un ecocardio, una ecografía pleural. Lo tienen que hacer y tienen que saber interpretar y no esperar, ¿no es cierto?, días, porque era muy importante para la medicación. Inclusive estos chicos ahora vamos a ver que tienen que recibir. Entonces, desde cuadros leves de PIMS no ha habido, pero moderados y graves sí. Ahí hemos tenido pacientes con SARS-CoV-2, pero con PIMS. Ahí hemos debido tener unos 100 niños, pero después, wow. El tratamiento, esto es, lamentablemente, si no tenemos esto, chicos, no se recupera. Inmunoglobulina, en la primera fase. Y acá sí, jóvenes, sí o sí se utilizan los pulsos de corticoides, es metilprednisolona. La dosis está acá, la inmunoglobulina es carísima, bueno, más caros son los anticuerpos, ¿no? Pero esta es cara y se utiliza 2 gramos por kilo. Y justo había también una predisposición de los niños con sobrepeso u obesidad. Entonces entraban los chiquitos que tenían 4 años pero pesaban 50 kilos, o los que son más grandes y pesaban 80 kilos. Imagínense tanta inmunoglobulina. Pero se ha podido usar, nos hemos sacado de un programa que hay. Y la metilprednisolona. Inicio de antibiótico-terapia, depende de la epidemiología. Yo soy infectóloga y la terapia, porque estaban en terapia estos chicos, y decía, si al lado hay un estáfilo, de modo, iniciarle banco. Y la verdad, banco, ceftriaxone, en algún caso hemos utilizado hasta mero, pero después desescalaba. Y acá dice considerar anticoagulación de acuerdo a los resultados de laboratorio. Inclusive hemos empezado a utilizar aspirina, ¿no? Entonces, y eso se va. Ahora, ¿por qué decía fase 1? Porque yo les decía, esos niños que estaban hechos pelota, con fiebre, así, tirados en terapia intensiva, les aplicábamos esto. Yo les cuento que se aplica en 10 horas para la hemoglobina, no es listo, es en 10 a 12 horas, porque hay que ir aumentando poco a poco. Fíjate la inmunóloga, pero entra en cómo se debe administrar. Nosotros llamábamos a la inmunóloga y daba, pasaba, al día siguiente lo veía, el que hacía efecto sentado sobre su cama, de verdad, pero tendido que estaba. Pero aquel que no estaba así, pasaba a la fase 2. Y en la fase 2 dice, vuelvan a administrar más inmunoglobulina. Pero para mí los niños son de Dios, la verdad que todos se han recuperado con una sola vez. Y ahí ya estaba, si yo podía utilizar anticuerpos monoclonales, o sea, mucho más complejo, ¿no? Entonces en la fase 2 era porque tenía una evolución tórpida, lo que dice ahí, ¿no? Y lo que les estoy explicando. A veces una palabra vale más que eso. Y ahí el tocilizumab o el inflamax. Ahora esto, nos vamos a que ya saben, entonces una complicación grave, que es el PIMS, así. Dentro, estos son 2 minutitos. Dentro de la evolución de las variantes, que les decía, que todos hemos visto que ha habido alfa, delta, gamma, el omicron, ¿no? El omicron. Este omicron es el que se ha subdividido más y más. Hoy en día se dice que hay mayor transmisibilidad, pero menos letalidad. Ejemplo, estas variables delta tiene más mortalidad, pero hay menos cantidad de gente. Y el omicron es la que está circulando, tiene mayor capacidad de transmisión. Estas al principio, pero van a ver cómo
Ahora es lo que yo les voy a hablar de ahora. La OMS emitió, esto es nuevo, no ha habido, si otros les pasan sus diapositivas, ¿no? Y sí yo les voy a preguntar. La cepa stratus es ahora, la que les dije, identificada científicamente con XS gen. Pertenece a lo que los virólogos denominan combinaciones mutantes de varias combinaciones de 2 o más cepas preexistentes de estas anteriores. Este resultado, estos stratus, y a pesar de su propagación, la OMS dice, si bien es más transmisible, no parece causar una enfermedad grave. La característica de esta cepa stratus, pues cuando ustedes salgan, van a decir, debo tener un stratus, es sin duda la ronquera o disfonía. Predilección particular de esta variante de las vías respiratorias altas. Esta es la que está circulando en este momento, lo que les decía. Entonces también es por ahí una reunión y al día siguiente, esto. Y que hay que usar líquidos, un paracetamol y nada más. ¿Qué es COVID persistente? También es la cepa Frankenstein, llamada también Frankenstein, si han leído antes esta stratus. El COVID persistente, que hay gente que dice, creo que sigo teniendo, pero nosotros hemos dicho que se presenta después de una infección grave, en ausencia de otros diagnósticos, y los estudios de COVID-19 persistente en población pediátrica, que es lo que a mí me interesa que sepan, tienen limitaciones importantes. O sea, no podemos decir es el COVID que se enfermó y sigue los síntomas, y que por ahí ahora tiene una influenza, pero dicen que ya de base tenía su sistema inmune alterado por el COVID. Hay estudios que dicen que sí y otros que no, está limitado. Y aparte, no va a durar años. Lo que dice es la afección que se da en personas con antecedentes de infección confirmada, generalmente a los 3 meses posteriores con síntomas que duran al menos 2 meses y que no son explicados por otra enfermedad. Tuvo COVID y después sigue mal meses, y por ahí podemos extender hasta un año, yo diría, podría ser. A eso se llama. ¿Qué hablamos de las vacunas? Que las vacunas también esto lo arreglo siempre hay que actualizar. Administrar a niños y adolescentes tiene los mismos ingredientes. O sea, la vacuna es la misma. Por muchos se preguntan si en niños es otra. Solamente que cambia, se basa en, o sea, la composición es la misma. No se basa en el tamaño ni en el peso. Actualmente hay 3 vacunas, sí. Solamente está autorizada la de Pfizer y Moderna, porque las otras, ahora, yo tengo duda, por ejemplo, creo que hay una China, ¿no?, que está vacunando, pero las autorizadas tienen que ser de Pfizer o Moderna, las que no tienen efectos adversos. Hay la una china que se han vacunado ustedes, ¿cómo se llama? No, de AstraZeneca, Biofar, Sinopharm. Hay 2 vacunas contra COVID, que esas son para personas de 6 meses. Esa es buena porque, pues, miren, se puede vacunar desde los 6 meses a bebitos que están naciendo, se les puede poner esa y que siempre tienen. Ahora, ¿qué dice? La vacuna dice ARN 2526. Esa sí podemos vacunar o podemos indicar a niños que no hayan recibido la vacuna o personas mayores con muchos factores de riesgo. Y se deben poner una vacuna anual. Este virus apareció hace 5 años y sabemos que va a seguir evolucionando, así como ha rezado de esta cepa stratus por ahí próximo, en 6 meses, no sé qué tiempo aparece otra variante. Las reinfecciones por COVID duplican el riesgo de que sea persistente en ellos. Esto es un recordatorio nomás que el virus está con nosotros, tiene vacunas. ¿Cuándo dijo la OMS? Acuérdense esta fecha, tiene en su retina. Por ejemplo, yo me acuerdo de la pandemia, que eran chicos, pero de la pandemia del 2010, desde el 2010, de la influenza, H1N1, ¿no? Entonces, esa ha terminado, empezó el 2009 y terminó el 2010. En cambio, esta empezó el 20 y terminó el 5 de 5, hace un año, ¿cuántos años? 6 años, pues, si somos 20, 26, pero el 23 terminó, duró 3 años. Y es el dicho ese, ¿no?, que el virus ha venido para quedarse y todos los países tendrán que aprender a gestionar como otras enfermedades.
en tantos millones de muertes, ya estamos en 8 millones. Bueno, ¿hay alguna pregunta, jóvenes? No se me duerman, ahora vayan a tomar algo para ir.